Hola, ¿qué tal colegas? En esta oportunidad les comparto información sobre la doble percepción. Vamos a ir viendo algunas preguntas sobre este tema. Veamos. La primera pregunta dice, ¿un docente nombrado o contratado puede adjudicarse en una plaza en el marco de la contratación docente? No. De acuerdo con el numeral 2.6 de la segunda disposición complementaria final de la norma aprobada con el Decreto Supremo número 001-2023 Minedu, se encuentra prohibida la adjudicación por doble percepción en plazas orgánicas, eventuales o por reemplazo. Entonces, vamos a ver lo que nos dice el Decreto Supremo en el 2.6 de la segunda disposición complementaria final. Aquí tenemos disposiciones complementarias. En el punto 2.6 nos dice lo siguiente. En el procedimiento de contrato docente, en sus dos etapas, de la prueba única nacional y evaluación de expedientes y en la situación diferenciada, no está permitida la doble percepción de ingresos en plazas orgánicas eventuales y de reemplazo. Entonces, sigamos leyendo qué más nos dice. Únicamente puede acceder a un contrato por bolsa de horas de acuerdo al numeral 2.7 de la segunda disposición complementaria final de la norma aprobada con el Decreto Supremo número 001-2023 Minedo. Eso quiere decir que solamente puede acceder por doble percepción en lo que es por bolsa de horas. Para ser más específicos, vayamos aquí al numeral 2.7 de la segunda disposición complementaria del Decreto Supremo. Dice 2.7. De acuerdo a lo regulado en el párrafo precedente de manera excepcional, se permite la doble percepción en los siguientes supuestos. A. Para la cobertura de las horas vacantes señaladas en el literal C del artículo 12.1 de la presente norma. Se permite que pueda darse más de dos adjudicaciones a un mismo postulante siempre que ésta no exceda en su sumatoria general la jornada de 30 horas pedagógicas. Eso quiere decir que si se quiere adjudicar por doble percepción, no debe exceder la sumatoria general en lo que es 30 horas. Por eso siempre se está especificando que debe ser solamente por bolsa de horas. B. En la contratación a propuesta del director de la institución educativa, regulada en el literal A del artículo 21.2, únicamente en las vacantes a que hace referencia el literal C del artículo 12.1 de la presente norma que cuente con una jornada máxima de 20 horas pedagógicas. Eso quiere decir que solamente por doble percepción va a ser un máximo de 20 horas pedagógicas. Muy bien, en la pregunta número 2 dice, ¿un auxiliar de educación nombrado o contratado puede adjudicarse a una plaza de contrato docente? No. De acuerdo con el numeral 2.6 de la segunda disposición complementaria final de la norma aprobada con el Decreto Supremo número 001-2023 Minedu, se encuentra prohibida la adjudicación por doble percepción en plazas orgánicas, eventuales o por reemplazo, que estas son mayormente plazas que tienen 30 horas pedagógicas. Únicamente puede acceder a un contrato por bolsa de horas de acuerdo al numeral 2.7 de la segunda disposición complementaria final de la norma aprobada con el Decreto Supremo 001-2023 Minedu, que ya lo vimos anteriormente en la pregunta número 1. 3. El personal nombrado o contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo número 276 o número 1057 ¿puede adjudicarse a una plaza docente? No. De acuerdo con el numeral 2.6 de la segunda disposición complementaria final de la norma aprobada con el Decreto Supremo número 01-2023 Minedu, se encuentra prohibida la adjudicación por doble percepción en plazas orgánicas, eventuales o por reemplazo. Únicamente puede acceder a un contrato por la bolsa de horas de acuerdo al numeral 2.7 de la segunda disposición complementaria final de la norma aprobada con el Decreto Supremo número 001-2023 Minedo. Entonces ahí podemos ver que no se puede adjudicar por doble percepción en lo que son plazas orgánicas, eventuales o por reemplazo.
simplemente se puede adjudicar por doble percepción en lo que son por bolsas de horas. Número 4. ¿Un personal nombrado o contratado en otra entidad pública puede adjudicarse una plaza para contrato docente? No. De acuerdo con el numeral 2.6 de la segunda disposición complementaria final de la norma aprobada con el Decreto Supremo 001-2023 Minedu, se encuentra prohibida la adjudicación por doble percepción en plazas orgánicas, eventuales o por reemplazo. Únicamente puede acceder a un contrato por bolsa de horas de acuerdo al numeral 2.7 de la segunda disposición complementaria final de la norma aprobada con el Decreto Supremo 001-2023. Número 5. Un auxiliar de educación que se nombró el 1 de marzo del 2022 puede solicitar licencia y adjudicarse una plaza del contrato docente 2023. El numeral 8.418 de la Resolución Biministerial número 107-2021 Minedu establece como condición para la licencia que el auxiliar cuente con más de un año de servicios oficiales, lo cual se cumpliría el 1 de marzo del 2023, por lo que la licencia se otorgaría recién a partir del 2 de marzo del 2023. En ese sentido, el auxiliar de educación no podría adjudicarse a un contrato por bolsa de horas o una plaza que tenga como inicio de contrato el 1 de marzo del 2023. Muy bien, pregunta número 6. Un docente se adjudica en un contrato con jornada de 20 horas pedagógicas en la etapa de contratación por la prueba nacional. Puede adjudicarse a un contrato con jornada de 14 horas en la etapa de contratación por expedientes. A un contrato sí puede adjudicarse en bolsa de horas de acuerdo al literal B del numeral 2.7 de la segunda disposición complementaria final del Decreto Supremo 001-2023, para lo cual debe cumplirse con lo señalado en el numeral 2.2, 2.3, 2.4 de la misma disposición complementaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay algún docente que se ha adjudicado en un contrato con una jornada de 20 horas pedagógicas en la etapa de la prueba única nacional, también puede adjudicarse a un contrato con una jornada de 14 horas, ¿sí? En el siguiente modalidad, que es la presentación de expediente. Según lo que nos indica, se debe cumplir lo que está en el numeral 2.2, 2.3 y 2.4 del Decreto Supremo mencionado. Entonces, vayamos al Decreto Supremo y veamos esos tres numerales. Aquí tenemos 2.2. El postulante que se presente o sea puesto a un contrato como percepción adicional deberá de presentar en el acto de adjudicación una carta de su director de la institución educativa donde tiene su vínculo laboral primigenio, que es el anexo 19 de la presente norma, quien detallará el turno y horario de ingreso y salida durante todo el año lectivo, el cual no podrá ser modificado bajo responsabilidad, así como también del director de la institución educativa donde desea adjudicarse como vínculo adicional. Entonces, para adjudicarse a una plaza por bolsa de horas, el postulante ya con una plaza ya adjudicada en lo que es la prueba nacional, deberá presentar el anexo número 19 con su respectivo horario de trabajo en esa plaza a la que ha sido adjudicado primeramente. Luego, en el numeral 2.3 dice lo siguiente: para acceder a una doble percepción, el postulante debe presentar los horarios de trabajo ante el comité para que pueda adjudicar una vacante docente como función adicional. Eso debe ir también en lo que es el anexo 19. 2.4. El comité debe verificar que la distancia entre los centros de trabajo sea razonable y posible de cumplir, así como los horarios de trabajo no deben sobreponerse de tal modo que una jornada no afecte a la otra, incluso si ambos se desarrollan en la misma entidad. De lo contrario, no procede la adjudicación. Entonces, también el comité tiene que verificar la distancia que hay de un trabajo a otro, para que en este caso no haya un cruce o no afecte lo que es a la otra plaza a la que se ha adjudicado. Muy bien.
Pregunta número 7 dice, un profesor contratado con 10 horas en una institución educativa y al mismo tiempo tiene otro contrato de 8 horas en otra institución educativa, ¿puede adjudicarse un contrato por 10 horas pedagógicas? Sí, puede acceder a un contrato por bolsa de horas de acuerdo a lo establecido en el literal A del numeral 2.7 de la segunda disposición complementaria final de la norma aprobada con el Decreto Supremo número 001/2023, Minedu, debiendo cumplir con lo señalado en el numeral 2.2, 2.3 y 2.4 de la misma disposición complementaria. Entonces aquí también nos están dando la información que sí puede adjudicarse si ya tiene un contrato de 10 horas y de 8 horas. Puede adjudicarse a un contrato de 10 horas pedagógicas, ¿sí? En este caso siempre y cuando no exceda lo que son las 30 horas pedagógicas. Eso lo pueden revisar aquí en el numeral 2.7 de la norma del Decreto Supremo 001/2023 que ya lo hemos visto al comienzo del video. Luego, pregunta número 8. ¿Qué anexo se debe presentar para acceder a la doble percepción? El postulante debe presentar 2 ejemplares del anexo número 19 durante el acto de adjudicación. El primero deberá estar suscrito por el director de la institución educativa donde ya tiene vínculo laboral y el segundo por el director de la institución educativa donde desea adjudicarse como vínculo adicional, teniendo en cuenta los horarios de trabajo de ambas instituciones educativas. Entonces, ¿cuál es el anexo 19? Este es el anexo 19. Carta del director de la institución educativa SEDPRO, señalando turno y hora de ingreso y salida en el año lectivo. Entonces, el docente que quiera adjudicarse, si por doble percepción, a una bolsa de horas debe especificar aquí el turno, la hora de ingreso y la hora de salida de su plaza que ha sido adjudicado por horas en otra institución educativa para que pueda acceder a una nueva bolsa de horas en la siguiente etapa de contratación docente. Entonces, como lo menciona, debe presentar este anexo en 2 copias. ¿A quién? Al comité de evaluación el día de la adjudicación. Muy bien, pregunta número 9. ¿Qué condiciones son necesarias para adjudicarse por doble percepción? Para adjudicarse por doble percepción es necesario que se cumpla de forma concurrente las siguientes condiciones establecidas en la segunda disposición complementaria final de la norma aprobada con el Decreto Supremo número 001/2023, Minedu. Primero, que no exista incompatibilidad de distancia entre los dos contratos. No exista incompatibilidad horaria entre una jornada y otra. Y por último, la bolsa de horas en educación física primaria, EBR nivel secundaria y EVA de ciclo avanzado hasta un total de 20 horas pedagógicas. Eso quiere decir que no debe exceder las 20 horas pedagógicas. Muy bien, colegas, habiéndoles compartido esa información importante sobre la doble percepción, espero que les sirva de mucha ayuda y nos vemos en el siguiente video. No se olviden de suscribirse y de darle like al video. Muchas gracias.